Bueno, esta pregunta chungui chungui, ¿eh? Esta pregunta tenía amiga. ¿Cuál es la complicación materna más frecuente en la preeclampsia grave, el abruptio placentae, la preeclampsia, la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de HELP o la insuficiencia renal aguda? Chungui chungui, telita telita con la pregunta complicada. Bueno, lo primero, para entender un poco este tema de la preeclampsia y los estados hipertensivos del embarazo, quiero deciros que lo primero es que se sabe muy poco. Realmente la fisiopatología de por qué sucede la preeclampsia no está claramente identificada, ¿no? Sí que se cree que influyen factores como lo que serían las arteriolas espirales uteroplacentarias que se desarrollen mal, esto que hace que provoque una disminución del flujo uteroplacentario durante el embarazo, pero también se están estudiando otras causas, por ejemplo, una anomalía cromosómica en el gen 13, por ejemplo, anomalías inmunitarias que podrían estar relacionadas, o por ejemplo que sucediera una isquemia o un infarto placentario y que eso desencadenara la cascada, ¿no? También se está estudiando desde por ejemplo, que haya una oxidación de las membranas celulares provocada por radicales libres y que esto sea lo que provoca una de las causas de la preeclampsia, ¿no? Al final, todo esto ¿en qué provoca? Pues que hay una afectación fetal, lógicamente. Todo esto provoca una afectación fetal. Puede haber una restricción del crecimiento, puede llevar incluso a la muerte fetal si la gestación sigue adelante. Pensar que en estas situaciones encontramos un vasoespasmo que puede producir una isquemia materna y que al final termina provocando daños en órganos. Por eso estos estados hipertensivos del embarazo hay que considerarlos como una patología sistémica siempre, no como una patología individual de un órgano, es sistémica. ¿Y dónde va a afectar particularmente? Pues a cerebro, a riñones y a hígado. Cerebro, riñones e hígado, ¿vale? Muy relacionado con la pregunta. En este sentido hay factores que van a contribuir, por ejemplo, la disminución de las prostacinclinas, que son un vasodilatador del endotelio, un aumento de la endotelina, que es un vasoconstrictor derivado del endotelio. O sea, ya tenemos dos factores, o sea, que al final los dos van a hacer que los vasos estén más cerrados, ¿no? Y luego un aumento del FLT1 soluble, que es un receptor circulante para el factor de crecimiento endoteliar vascular, que de hecho es un marcador angiogénico que se usa a día de hoy para predecir la preeclampsia en etapas precoces y también para ver el pronóstico en los días posteriores en las mujeres que ya están diagnosticadas con preeclampsia, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cuando se usa para predecir la preeclampsia como marcador angiogénico, permite una prevención de esta situación usando ácido acetil salicílico, el cual se recomienda empezar a tomar antes de las 16 semanas de gestación, como prevención, ¿de acuerdo? Vale. En este sentido ya, cuando pasa esta situación, ¿qué pasa? Que tenemos unos vasos más cerrados, un menor flujo útero placentario y por tanto al feto y una afectación multisistémica de órganos en la madre, ¿no? Todo esto que provoca, pues alteraciones durante el embarazo y complicaciones. Por ejemplo, puede provocar un retraso de crecimiento, como he comentado antes, puede provocar un desprendimiento prematuro de placenta, sin duda. Luego, por otro lado, importante, cuando se produce esto, el sistema de coagulación está activado. Se cree que podría ser por una disfunción de las células endoteliales que producen activación plaquetaria. Por tanto, todo esto que provoca que haya posibilidades de coagulación intravascular diseminada, como era la pregunta aquí, y por otro lado que el síndrome de HELP, ya sabéis que es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, pues sea frecuente en los contextos de preeclampsia. Suele aparecer en torno a un 10-20% de las mujeres con preeclampsia grave o eclampsia. Esto sucede 100 veces más que en aquellas mujeres que tengan embarazos normales. Por tanto, siendo todas difíciles de responder o todas posibles en el contexto de las opciones que nos daban aquí, esta era la que teníamos que responder porque nos pedía por frecuencia. Por eso acordaros, por frecuencia. Por eso esta era la que teníamos que responder. Os comento que la mayoría de las mujeres con síndrome de HELP suelen acompañarse de hipertensión y proteinuria, pero que hay ocasiones en las que esto no sucede y no tienen esa hipertensión y proteinuria. Y ya para terminar, comentaros cuál sería la diferencia entre una preeclampsia normal, leve o moderada y cuando pasamos a un criterio de gravedad con esa preeclampsia. Bueno, pues cuando encontramos uno o más de estos síntomas. Primero, una tensión arterial mayor o igual de 160 a 110 separadas 6 horas o una tensión mayor de 180 a 120 en 2 tomas separadas 30 minutos. Ya esto es criterio de preeclampsia severa o grave. Luego los pródromos, muy importante, los pródromos, yo cuando estamos trabajando
pues comento con la residente, siempre le digo, en los estados hipertensivos del embarazo, valorar mucho cómo está la mujer, tenerlo muy en cuenta. Si la mujer está inquieta, si tiene hiperreflexia, si tiene una cefalea intensa, si ve mal, alteraciones visuales, si está estuporosa, si tiene un dolor en hipocondrio, por ejemplo, o en epigastrio, si tiene náuseas o vómitos que son difíciles de explicar. Todo eso, sospechar que estamos ante un criterio de gravedad de una preeclampsia. Luego la oliguria, por ejemplo, es un factor también importante. Una insuficiencia renal, que ¿por qué la podríamos saber? Porque aumenta la creatinina por encima de 1,2 o la urea por encima de 40. Síntomas de edema de pulmón, los cuales ya son más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, enzimas hepáticas por encima de 2 veces de los valores de la normalidad. Que aparezca trombocitopenia por debajo de 100.000. Que aparezca trombocitopenia, una hemólisis, un LDH por encima de 2 respecto al límite de normalidad y alteración de las pruebas de coagulación, pues en todas estas situaciones, factores de protrombina, tromboplastina parcial activada por encima de 40, por ejemplo, todas estas situaciones serían criterios de gravedad. Como sabemos poco, todos los estados hipertensivos del embarazo preocupan y tenemos que estar muy pendientes de cualquier criterio de gravedad y también de la repercusión que tenga tanto en la madre como en el feto, y entenderla siempre, como os digo, como una enfermedad multisistémica que realmente puede provocar alteraciones en los dos sitios, en la madre y en flujo uteroplacentario y desde ahí al feto. Por tanto, es una enfermedad compleja que es difícil de manejar y que tenemos que estar siempre muy atentos a estas pacientes, ¿de acuerdo? Era una pregunta difícil que nos ha permitido repasar un poquito esto, que está muy bien, pero una pregunta muy complicada, la verdad, una pregunta muy complicada. El pequeño truco de la pregunta es que nos piden la más frecuente y de dar una por correcta sería esa, aunque bueno, esto podría ser discutible e incluso podría haber quien encuentre bibliografía en la que aparezca otra complicación más frecuente. Pero, bueno, esta pregunta quedó así, por tanto la explico tal como la dio el Ministerio por correcta, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos la siguiente semana y seguimos aprendiendo cosillas. Gracias.